Bueno, vamos a ver en este video el sistema circular de medición de ángulos. Comencemos definiendo cómo se mide un ángulo en el sistema circular. Tenemos que un ángulo medido en el sistema circular se define como la razón entre la longitud de arco de circunferencia descrita por ese ángulo y el radio de la circunferencia. A partir de esta definición vamos a comenzar primero definiendo qué significa un radián. Entonces, ¿qué va a ser un radián? Un ángulo de un radián va a ser cuando la longitud del arco de circunferencia coincida con el radio de la misma. ¿Qué significa esto? Tomemos este dibujo. Tenemos el radio de esta circunferencia marcado en rojo y vamos a querer que el arco de la circunferencia, en este caso marcado en verde, también tenga longitud igual a r. ¿Sí? R es el radio de la circunferencia. Entonces, usemos la definición para ver este ángulo alfa, cuánto mide en radianes. Según la definición, el ángulo medido en el sistema circular se define como la razón entre la longitud del arco de circunferencia y el radio de la circunferencia. Entonces, este ángulo alfa va a ser la longitud de la circunferencia, la longitud de arco, perdón, sobre el radio. En este caso, ¿cuál es la longitud de arco? La longitud de arco es la longitud de esta parte verde, ¿sí? De este arco verde. ¿Qué longitud tiene? Tiene longitud r. Y el radio de la circunferencia es r. Como tenemos r sobre r, se simplifican y esto nos queda igual a 1. Este 1 que está acá va a ser un radián. Y esta es la definición de radián, ¿sí? Es un ángulo en el cual el arco de circunferencia descrito por ese ángulo coincide con el radio de esa misma circunferencia. Entonces tenemos definido un radián y lo que es importante notar es que no importa el tamaño de la circunferencia en el que se lo mida, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo acá tenemos 4 circunferencias distintas, siempre ese ángulo va a valer lo mismo. ¿Sí? Siempre que la longitud del arco de circunferencia sea igual al radio, entonces este alfa que está acá en violeta es igual a todos estos 4 alfa que están acá, ¿sí? Todos miden lo mismo. ¿Y qué nos dice eso? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve porque eso significa que el ángulo alfa, ¿sí? Este ángulo que mide un radián, no depende de la circunferencia en la que se lo mida, ¿sí? Se puede medir en cualquier circunferencia y va a medir exactamente lo mismo en cualquier circunferencia que se tome, sin importar el radio que tenga. Entonces, eso nos dice que un radián está bien definido, ¿sí? Porque no depende de la circunferencia en la que se lo mida. Bien, ya sabemos ahora cuánto mide un radián, cómo se define. Ahora vamos a ver cómo se definen ángulos que no sean un radián en el sistema circular. Y vamos a seguir utilizando la definición, ¿sí? Siempre la definición de un ángulo medido en el sistema circular es la longitud de arco descrita por ese ángulo sobre el radio de la circunferencia. Entonces, tenemos por ejemplo, en este caso, tenemos ahora un ángulo alfa, una circunferencia de radio r y un arco de longitud s. Entonces, este ángulo alfa, definido en radianes, ¿cómo se va a definir? Como la longitud del arco, sobre la longitud del radio. En este caso, la longitud del arco es s y el radio es r. Entonces, el ángulo alfa, medido en radianes, es s sobre r. Notemos que al final acá ponemos la palabra radián. Sin embargo, como los radianes se definen a partir de una razón, los radianes no representan una unidad, ¿sí? Se escribe solo para distinguir que este número que está acá, ¿sí? Está midiendo un ángulo. Lo que se dice es que los radianes es una unidad de medida adimensional, ¿sí? Lo agregamos esta palabra rad solo para destacar que estamos midiendo un ángulo, ¿sí? Los radianes siempre son números reales, no tienen unidades. Entonces, este alfa, ¿sí? Donde el arco es s, se define como s sobre r. Y alfa va a estar medido en radianes. Y esta es la definición de cómo un ángulo se mide en radianes. Repasémosla, un ángulo alfa es la longitud del arco descrito por ese ángulo sobre el radio de la circunferencia en el cual se está midiendo. Una vez que sabemos cómo definir cualquier tipo de ángulo, ¿sí? En un caso particular, si este S es igual a R, obtenemos el ángulo de un radián, como vimos hace unos minutos. Y en el caso general, si ese es algún arco arbitrario, obtenemos la medida S sobre R radianes para el ángulo alfa.
Entonces, vamos a preguntarnos ahora cuánto mide un giro completo en radianes. Para eso vamos a tomar el siguiente dibujo, donde tenemos la misma circunferencia, tenemos el radio R, y en este caso, como queremos medir un ángulo de un giro, ¿qué arco se corresponde con un ángulo de un giro? Se corresponde todo el arco de la circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Es la circunferencia entera, toda la circunferencia. Entonces, este nuevo ángulo alfa, que va a ser el ángulo de un giro, alfa vamos a poner un giro en radianes, va a ser igual, como siempre, a la longitud de arco sobre el radio. Longitud de arco sobre el radio. Pero ¿qué pasa en este caso? El arco es toda la circunferencia, y conocemos una fórmula para calcular la longitud del arco de toda la circunferencia, que es 2 por pi por el radio. Y el radio de la circunferencia es r. Una vez que tenemos esta razón, se pueden simplificar las r's, y ¿qué nos queda al final? Nos queda 2pi radianes. Entonces, ¿cuánto mide un ángulo de un giro en el sistema circular? Mide 2pi radianes. Entonces tenemos la equivalencia, 360 grados sexagesimales son 2pi radianes. De la misma manera se puede tener que un llano en grados sexagesimales es igual a pi radianes, ¿sí? Media circunferencia. Utilizando alguna de estas equivalencias, vamos a poder hacer la conversión de grados sexagesimales al sistema circular, ¿sí? Utilizando cualquiera de estas, por ejemplo, la de 180 grados, ¿sí? 180 grados son pi radianes, hacemos una regla de 3, entonces alfa grados sexagesimales van a ser beta radianes, ¿sí? Si tenemos alfa podemos conseguir beta, y viceversa, si tenemos beta podemos conseguir alfa. Vamos a hacer algunos ejemplos. Acá tenemos el ángulo de 3 radianes. Si queremos calcular cuántos son estos 3 radianes en el sistema sexagesimal, ¿qué vamos a hacer? 180 grados son pi radianes. Entonces, 3 radianes, ¿cuántos grados sexagesimales son? ¿Sí? Vamos a tener que x es igual a 3 por 180 grados dividido pi. Y todo esto nos va a dar en grados, ¿sí? Tenemos 3 por 180, que son 540, dividido pi, son 171 grados, 53 minutos, 171 grados, 53 minutos, 14,4 segundos. ¿Sí? Toda esa cuenta se puede hacer con la calculadora. Siguiente ejemplo, tenemos pi sobre 2 radianes, misma regla de 3, 180 grados son pi radianes, ¿sí? Que esto fue la deducción que hicimos antes. Se puede usar que 360 son 2 pi radianes. Entonces, pi sobre 2 radianes, ¿cuántos grados sexagesimales son? Hacemos la cuenta y nos va a dar que pi sobre 2 son 90 grados sexagesimales. De la misma manera, si tenemos que pasar 60 grados a sistema circular, planteamos la regla de 3, vamos a hacerlo ahora con 360 grados. Son 2 pi radianes. Entonces 60 grados son x radianes. Si hacemos la cuenta, nos va a quedar que x es igual a pi sobre 3 radianes. Y el último ejemplo, con 25 grados, 360 grados son 2 pi radianes. Entonces 25 grados es x radianes. X es igual a 25 grados por 2 pi sobre 360 grados. Y esto es igual a 25 por 2 pi sobre 360. Entonces tenemos 5 sobre 36 pi radianes. Bien, y con esto terminamos la parte de cómo se hacen las conversiones de ángulos de un sistema de medición al otro. Entonces recordemos cómo se define un ángulo en el sistema circular. Se define como la longitud del arco que describe ese ángulo sobre el radio de la circunferencia en el cual se está midiendo, ¿sí? Y para convertir ángulos de un sistema de medición a otro, basta con usar esta regla de 3. Bien, con esto terminamos la parte de el sistema circular de medición de ángulos.